Hola y bienvenidos a este nuevo práctico de la Cátedra de Practicultura. Hoy estaremos viendo el trabajo práctico número 5, denominado rendimientos comparativos, que es un método también de la escuela norteamericana, como el que vimos en el trabajo práctico número 4, y a diferencia del anterior, este método nos va a ayudar a determinar la cantidad de biomasa o materia seca que nosotros tenemos por unidad de superficie. En el trabajo práctico de hoy trataremos de llegar a la cantidad de biomasa en un ejemplo dado en la unidad de kilogramos de materia seca por hectárea. Avancemos. ¿Por qué es importante el relevamiento de la disponibilidad? En este caso ustedes estarán viendo en pantalla, en la imagen superior izquierda, una imagen satelital de un establecimiento. En este caso es un campo anexo que tiene el INTA en la localidad de Macalé, en el Chaco. Tiene aproximadamente 3.400 hectáreas. Y como ustedes verán, y se refleja en la imagen, tiene varios ambientes, ¿sí? Y cada ambiente obviamente también tiene una producción de forraje que sirve para el rodeo, que se encuentra ahí. Y también hay que tratar de estimar qué producción tengo o qué disponibilidad tengo en orden de poder lograr un balance entre la demanda, ¿sí?, y la oferta que tengo, que eso después lo vamos a utilizar para poder hacer una buena y correcta ajuste de la carga animal, ¿sí? Pero como podemos ver en la imagen, cada ambiente tiene una distinta proporción de esto que habíamos visto, de leñosas y de gramíneas, y a su vez dentro de las gramíneas, de las que podemos considerar deseables y de las que podemos considerar intermedias, y obviamente de las malezas. Entonces es muy importante categorizar no solamente los potreros que tengo dentro de un establecimiento, sino los ambientes que hay dentro de cada potrero. Va a resultar sumamente difícil que en un establecimiento, en un potrero donde estemos trabajando con ambientes naturales que no han sido intervenidos o reemplazados por algún cultivo o pastura, o pradera como vimos en los prácticos anteriores, va a resultar muy difícil que no tengamos un mosaico de ambientes o de fisonomías. En este sentido, es muy importante hacer un relevamiento a campo por lo menos 2 veces al año para poder tener una idea de con qué nivel de disponibilidad estamos manejándonos para poder alimentar a nuestro rodeo, ¿sí? Y también tomar la decisión si debemos o no incorporar energía externa, ya sea a través de la compra de alimento balanceado, la compra de granos o la confección de algún tipo de forraje conservado, un heno, un silo, ¿sí? Bien. ¿A qué le llamamos disponibilidad? Si ustedes recuerdan, en los prácticos anteriores ya habíamos definido lo que era el concepto de disponibilidad, pero lo vamos a volver a ver otra vez acá brevemente. La disponibilidad es la cantidad de materia seca que nosotros tenemos por unidad de superficie. Es una foto del momento, es lo que tengo, por decirlo en un lenguaje muy coloquial, lo que tengo hoy en términos de materia seca, ¿sí? Se diferencia de la producción porque la producción es una unidad de flujo, o sea, tiene la variable también de tiempo incluida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de disponibilidad, ¿con qué es lo que contamos hoy? Y como vimos en la filmina anterior, cada ambiente tiene distintos niveles de disponibilidad porque también está sometido a diferentes cargas, porque tiene diferentes fisonomías, y el animal no se concentra, mejor dicho, no se distribuye homogéneamente en todo el potrero. Trata de buscar aquellos lugares donde se siente más seguro, donde sabe que hay forraje y donde ya conoce. Entonces, generalmente esos lugares son los que están más sobrepastoreados y los otros están subutilizados. Entonces, cuando nosotros lo primero que debemos hacer es tratar de identificar cuáles son estos lugares, porque imagínense ustedes una superficie de 100 hectáreas, no todo el rodeo pastorea como una maquinita de cortar pasto las 100 hectáreas, se concentra. Acá lo podemos ver en este ejemplo. Estas dos fotografías son de la misma zona. Este es un ambiente que estaba, podríamos decirlo, con suelo salino, con alguno que otro afloramiento de sal, con mucho pasto estrella. Ya empezaba a haber algunos signos de, ya, la presencia ya de algunas podemos observar acá. La fotografía por ahí no me ayuda mucho, pero esto que ustedes ven acá en un tono muy verde, ya son algunas leñosas que están empezando a salir, fruto de el sobrepastoreo. Y como ustedes pueden ver, si nosotros medimos en esta superficie qué nivel de disponibilidad tenemos, vamos a estar en los 2.000 kilos de materia seca.
Más allá en el fondo se puede apreciar, hay un stand de gramíneas muy, muy alto, que es la que vemos en la fotografía que está acá en el marco superior izquierdo. Para que usted tenga una idea, este señor se llama Roberto Fernández, es uno de los mejores muestradores que ha tenido el INTA en términos de vegetación, ya está jubilado. Este señor tiene 1,80 m de altura. Fíjense ustedes el porte que tienen estas plantas. Estas plantas son matas de paja amarilla, Sorghastrum agrostoide o Sorghastrum setosum. Setosum es el nombre más reciente que se le ha dado, ¿sí? Y también tenemos no solamente la producción de las matas, sino también lo que es la producción intermata. Cuando nosotros evaluamos la biomasa que hay acá, pasamos de 2.000 kilogramos de materia seca que teníamos ahí a escasos metros a unos 4.000, un 100% de incremento, ¿sí? Entonces, ¿por qué las vacas pastorean acá y no acá? Eso lo vamos a ver más adelante en lo que es comportamiento ingestivo y comportamiento en pastoreo. Pero por ahora nosotros necesitamos saber cuánto pasto tenemos, qué disponibilidad tenemos, entonces podemos hacer algún tipo de estimación de qué carga podemos asignar a ese potrero en función a la cantidad de raciones que tenemos, ¿sí? La ración es la cantidad de nutrientes, en este caso lo vamos a tomar como materia seca, que consume un animal por día, un equivalente vaca por día. ¿En qué se basa el método? Este método de rendimientos comparativos es muy sencillo. Básicamente es un método visual que tiene algo de corte, pero son cortes de regresión, ya lo vamos a ver al final. Se basa en que cada observador, en que cada muestrador, ¿sí? Generalmente se tiene que hacer entre dos para poder tener cierta variabilidad, pero muchas veces no se puede, siempre hay una sola persona en el mejor de los casos asignada. Muy pocos miden esto. Es un dato muy importante, pero también requiere tiempo y sistematización y muchas veces en la actividad agropecuaria comercial eso es algo que no se tiene, ¿sí? Pero no significa que no se deba hacer, se tiene que hacer. El método es un método visual, básicamente lo que establece es que cuando nosotros llegamos a una determinada área, lo primero que tenemos que hacer, ya sea potrero o sea un ambiente uniforme, que contemple varios potreros, es establecer los lugares donde haya mayor volumen de pasto y donde haya menor volumen de pasto, ¿sí? Y hacemos una escala de menor a mayor que va del 10 al 50 en este caso, pero también podría ser del 1 al 5, ¿sí? Eso varía dependiendo de dónde hayan aprendido el método, ¿sí? En este caso yo lo aprendí de 10 a 50, donde el valor 10 es la zona o el área, en este caso siempre hacemos referencia al marco de 0,25 metros cuadrados que habíamos visto en el práctico anterior. Entonces, el valor 10 es el área donde el volumen de materia seca sea menor. No significa que no haya como acá, sino que sea el menor de menor aporte para el animal, ¿sí? Dentro de esa superficie. Y el valor 50 es todo lo contrario, es el área donde la biomasa es la más abundante, ¿sí? Y después buscamos los intermedios, el 20, el 40 y por último el 30, ¿sí? Esto es un ejemplo. Yo tengo que entrenar mi ojo, ¿sí? Cada muestreador debe entrenar el ojo, entonces a medida que va recorriendo, ya va pudiendo, a medida que visualiza, ya va asignando un valor a cada unidad de observación. Esto es un 10, esto es un 30, este es un 40, este es otro 40. A veces nos cuesta mucho decir este es un 30 porque no sabemos si es un 20 o un 30, entonces a veces se le asigna otro 20, digamos, otra categoría dentro del mismo valor. ¿Bien? Entonces, esto sería la parte básica o el marco donde trabajaría el método. El método contempla dos etapas. La primera, que es una etapa de relevamiento a campo, donde lo que hacemos es esto, más los cortes que después vamos a utilizar para el pesaje. Y después la segunda etapa, que es una etapa de gabinete, donde hacemos la parte matemática, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar ahora con la parte de relevamiento a campo. Asumamos que nosotros somos un muestreador, que llegamos a un potrero, observamos medianamente el ambiente, establecimos nuestros valores visuales o nuestros patrones del 10 al 50 y iniciamos nuestro muestreo a campo. En este caso, si nosotros tenemos las imágenes satelitales, más o menos vamos a saber en qué ambiente estamos muestreando, ¿sí? Nos podemos guiar como una especie de mapa. Podemos agarrar un caballo y salir a
a mirar a medida que uno vaya teniendo más entrenamiento. Lo puede hacer desde el caballo, si no lo tiene que hacer caminando y con el marco en la mano hasta que haga la experiencia y hasta que afine el ojo. Y hoy en día también se puede hacer con drones, lo puse acá, siempre y cuando podamos de alguna manera traducir lo que la imagen del dron nos quiere decir en términos de biomasa. Eso ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero bueno, supongamos que nosotros ya llegamos a un pastizal, ¿sí? Un pastizal de loma baja, ¿sí? Y ya identificamos nuestros 5 patrones, ¿sí? Y decidimos salir a ver cómo se distribuyen nuestros patrones en la superficie del ambiente de loma baja. Empezamos a caminar, tiramos la primera muestra, ¿sí? Y caminamos hasta hacer 15 muestras a caballo. La frecuencia o la distancia o el tiempo que hay entre muestra y muestra, eso lo va a determinar la complejidad del ambiente y la superficie a relevar. Como recomendación, al igual que en el método anterior, nunca, o tratar al menos de no tomar menos de 35 muestras por una cuestión de distribución estadística. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro muestreo, vamos haciendo las observaciones de valor visual, ¿sí? En este caso está hecho para 2 observadores, como vemos acá. El observador 1 ve un mismo punto, los dos observan el mismo punto, y el primero dice yo veo un 10 y el segundo dice yo veo un 20. Esto suele pasar porque generalmente uno sobreestima y el otro subestima. No representa ningún problema, al contrario, es una fortaleza del método, porque después el método trabaja con el promedio, siempre y cuando tengamos 2 observadores o seamos 2 las personas que estamos observando y haciendo el relevamiento a campo. Si es una sola, no vamos a poder tener esta variabilidad, ¿sí? Entonces, vamos avanzando, volvemos a tirar en la muestra número 2, el observador 1 ve 10, el observador 2 sigue viendo 20, y así sucesivamente. Podemos buscar algunos valores intermedios también. En este caso ustedes pueden ver el observador 1 ve un 15 y el observador 2 ya ve un 30, prácticamente el doble, ¿sí? Sigue viniendo con el mismo sesgo de incrementar un 100% el valor que ve el observador 1 con respecto al observador 2, ¿sí? Y así venimos muestreando hasta que llegamos a la observación número 15, donde de vuelta el observador 1 ve 20 y el observador 2 ve 30. Nosotros agarramos y lo que se hace es se saca un promedio. El observador 1 vio en promedio 23 y el observador 2, como vimos que tenía ese sesgo de incrementar un 10 puntos sobre el observador 1, vemos que tiene un 33. Hacemos un promedio. Ustedes habrán visto en la cátedra de Praticultura, hay una regla universal que dice el promedio de los promedios es el que más se acerca al valor de la media de la población, ¿sí? Entonces, hacemos el promedio entre 23 y 33 y el promedio de valor visual que se observó en el lote es un 28, ¿sí? En la escala esta que vimos, estaría más o menos, lo que vieron estos 2 observadores, estaría algo entre esta imagen y esta imagen, ¿sí? Un 28, más cerca del 30 que del 28. Bien, ¿qué significa eso? Y bueno, hasta el momento solamente es una apreciación visual, ¿sí? Es como cuando miramos la condición corporal de la vaca. Uno ve una escala del 1 al 5, uno ve un 3 y otro ve un 4, y uno ve la vaca un poco más gorda que el otro, o el animal un poco más gordo que el otro, pero no sabemos cuántos kilos. Para poder llegar al valor que nos interesa, que es saber cuántos kilos de materia seca tenemos, lo que hacemos es una regresión. Y para eso es muy importante en el campo hacer los cortes, ¿sí? Cuando nosotros todavía estamos en el campo, cada observador agarra y corta lo que él considera que es un valor 10, ¿sí? Lo corta y lo pesa, y después se pone a estufa hasta de tener materia seca, lo que es un 20, lo que es un 30, lo que es un 40, lo que es un 50, lo que pesa cada uno de esos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo del observador 1 nada más. Para el observador 1 el valor 10 pesaba 60 gramos, en este caso 60 gramos en un cuarto de metro cuadrado, ¿sí? 20, el valor visual 20 pesaba 70 gramos, el valor visual 30, 85. Este observador tiene un ojo bastante ajustado porque es muy lineal su clasificación. Hay observadores que prácticamente, a ver si puedo... Hay observadores que tienen prácticamente una cuestión así. Pasan de un valor medianamente lineal y pegan un salto directamente
hacia, hacia valores extremos, ¿sí? Ese tipo de observaciones antes teníamos que descartarlas, porque este método es bastante viejo, y antes no se tenía la facilidad de hoy en día de contar con una calculadora, con una computadora para poder hacer esto. Había que hacerlo a mano. Pero hoy en día estos tipos de muestreos se pueden salvar. E inclusive hay observaciones que tienen este comportamiento. Bajan acá y vuelven a subir. Entonces, valores de entre 20 y 30, por ejemplo, son más altos que entre 30 y 40. Es porque evidentemente hubo un mal entrenamiento del observador, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es cargamos esto en un eje cartesiano. Hay muchos programas que pueden hacer esto. El más conocido, el que todos tienen en la computadora, el Excel. También lo pueden hacer con el Infostat, que lo habrán aprendido en estadística. Y se saca lo que se llama la ecuación lineal, ¿sí? En este caso, y es igual a 1,9x, que sería el valor visual, más 34, ¿sí? En el eje de las x se encuentran los valores visuales y en el eje de la y o de la variable dependiente se encuentran los gramos de materia seca que cada uno fue secando y cargando. Bien, una vez que tenemos eso, que hicimos los cortes, que pesamos, por eso es muy importante, al igual que en el método anterior, llevar una balanza para poder hacer el peso verde y después de secarlo a la estufa, sacar el porcentaje de materia seca. Después que hacemos eso, y este trabajo que ya es en gabinete con la computadora, lo que hacemos es determinar la disponibilidad. ¿Cómo hacemos eso? Bien, nosotros teníamos esta ecuación, ¿sí? Acá la escala va hasta el 60, pero nosotros sabemos que es solamente hasta el 50. Esta era la ecuación que nos había dado, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, era el 0,92, muy bueno, ¿sí? Bastante bueno. Entonces, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos en el I el valor visual promedio que nos había dado de el muestreo a campo, que era 28, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, 1,9 por 28 más 34 nos da 87,2 gramos por cuarto de metro cuadrado. Eso significa que para llevarlo a metro cuadrado lo tengo que multiplicar por 4. Todavía no estoy llegando a materia seca por hectárea, por eso está tachada la unidad hectárea acá. Yo multiplico 87,2 por 4 y resulta ser que mi disponibilidad promedio es de 348 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Según lo que yo relevé a campo. Ahora, si yo lo quiero llevar a hectárea, tengo que multiplicarlo por 10.000, porque una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces yo 348 por 10.000 son 3.488.000 gramos por hectárea. Perdón ahí la confusión. Ahí sí yo tengo materia seca por hectárea. Ahora, manejarse en gramos es una unidad bastante complicada, sobre todo en ganadería, así que nos vamos a manejar en kilogramos. ¿Cómo hacemos para llevarlo a kilogramos? Simple, dividimos 3.488.000 dividido 1.000, que es lo que pesa 1.000 gramos es 1 kilo, y el resultado está acá. Según ese muestreo y para el observador número 1, nosotros estaríamos teniendo 3.488 kilogramos de materia seca por hectárea. Bien, acá está definido y resumido prácticamente hasta dónde llegamos con el método, ¿sí? Bastante sencillo, como ustedes habrán visto. Pueden hacer pausa, volver a ver el video, esa es la ventaja que nos da YouTube, y pueden repasarlo. No es un método complicado, pero sí existen complicaciones a campo, y es lo que quiero charlar con ustedes ahora brevemente, que después lo vamos a ampliar en las clases de tutoría y de consulta. ¿Qué muestreamos cuando vamos a campo? ¿Sí? Y este es el desafío más grande que ustedes van a encontrar. Cuando ustedes llegan, sobre todo estos son ambientes del este de la provincia de Formosa, ambientes de palmares, de isleta de bosque, una sabana, como lo hemos visto, una codominancia en la cobertura entre gramíneas y leñosas, ambientes bajos. ¿Sí? Esto que estamos viendo en las imágenes de arriba es un pastizal de paja boba, de Paspalum intermedium. Y esto que ustedes ven es el mismo ambiente, pero visto desde un dron. Acá, si ustedes prestan atención,
lo van a ver al profe Aguilera y a mí y al ayudante de cátedra, a Joel. En el sitio donde nosotros les comenté en el video anterior, tenemos el monitoreo de producción en pastizal natural. Ahora, cuando nosotros nos vamos a entrar al potrero, vemos esto. Ahora, todo esto, ¿lo vamos a relevar o relevamos solamente lo que come el animal? Y ustedes me dirán, profe, pero bueno, acá también hay algunas matas que fueron pastoreadas. Y sí. Ahora, si estas matas están pastoreadas, ¿cómo estuvo la carga? Porque esto de aporte forrajero en términos nutricionales no es muy bueno. Y van a encontrarse con escenarios como este, manchones de intermata, donde prácticamente se concentra el rodeo. Si nosotros tenemos que ponerle un valor de utilización a esto, acá el animal prácticamente desfolió el 80% de lo que había. Estos son lotes que están en pastoreo, ustedes pueden ver la huella de los animales. Ahora, ¿por qué desfolia esto tanto y no esto? ¿Será que esto es una especie deseable y esta es una intermedia? ¿O esta es una maleza? Y esas son las preguntas que nosotros nos vamos a tener que responder antes de empezar el muestreo. Porque el método como ustedes vieron, es bastante sencillo, no es muy complicado. Hoy en día con una compu ustedes pueden hacer prácticamente cualquier cosa, y más en el tema de las ecuaciones. La pregunta es, ¿a campo qué relevamos? Generalmente yo cuando voy a campo relevo todo. Hago el muestreo y arrojo el aro en forma aleatoria y donde cae, cae. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos desde arriba y tenemos que tomar una decisión de manejo, este potrero tiene, esto que ustedes ven acá, estas grandes formaciones son las matas de paja boba, y esto son las intermatas que vemos acá. En términos de cobertura, si tenemos que guiarnos por el método de ranqueo por peso seco, si yo tengo que hacer una estimación educada a ojo, ¿cuánto tengo de cobertura de paja boba en este potrero? O en esta área que estoy mirando. ¿Y cuánto tengo de intermata con especies deseables? ¿Qué condición tiene este potrero? ¿Y qué carga animal le puedo asignar? Es por eso que es muy importante no solamente saber la composición botánica de un potrero, como vimos en el práctico anterior, sino también saber qué disponibilidad o qué materia seca yo tengo en ese potrero. Porque puede ser que cuando yo muestree, si muestreo todo, obviamente si miro acá, como en el ejemplo que vimos donde estaba el muestreador Roberto Fernández, acá yo tenga más o menos 3.000 kilos de materia seca, ¿sí? 2.800, 3.000 kilos de materia seca. Pero si yo solamente muestreo lo que creo que el animal come, ¿sí? Y me baso solamente en eso, que no está mal, digamos, es el cálculo más preciso, pero es más complicado, y probablemente no supere los 1.000 kilos. A toda furia los 1.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, en un mismo ambiente tengo dos escenarios distintos. Ahora, ¿qué dato tomo o qué dato uso para tomar una decisión de manejo? Y eso ya va a corresponder por ustedes. En lo particular, yo trato de hacer una diferenciación, y por eso es muy bueno el método de ranqueo por peso seco, porque si yo sé qué porcentaje tengo de especies deseables, yo al valor de materia seca por hectárea lo multiplico por ese factor y más o menos puedo tener una idea de cuánto pasto deseable hay en el potrero. ¿Sí? En ese caso, entonces yo puedo tomar una decisión más adecuada con respecto a qué carga animal o cómo ajustar la carga animal. Ahora, si yo me baso solamente en el volumen total, y probablemente voy a estar sobreestimando mi capacidad forrajera, y al sobreestimarla, lo que voy a hacer es sobrecargar el ambiente. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, y bueno, y en pasturas es lo mismo, y uno pensaría que en pasturas es mucho más fácil, porque como ven acá en la imagen, a la izquierda arriba, esto es una pastura de Gatón Panning en el oeste de la provincia, perdón, esto es en el Chaco paraguayo, ¿sí? Esto es la zona de Infante Mayor Rivarola, que está en el límite entre Bolivia y Paraguay. Si ustedes ven esta pradera, es una pradera de Gatón impresionante, muy linda, ¿sí? Acá estamos desde la camioneta, en la calle interna del establecimiento, mirando, se haga una foto muy linda, después de un desmonte y la del cambio de uso de suelo. Ahora, después cuando hacemos volar el dron, nos encontramos con esto. Nosotros estamos mirando acá, que está todo muy verde, muy lindo, y después estaba el otro lado del potrero, que es esto, que ya no tenía agua.
y donde se puede ver algunos manchones ya inclusive con suelo desnudo, ¿sí? Y probablemente con cobertura de algunas especies que no son deseables, inclusive malezas, o algo de renoval también, ¿sí? O miren este potrero, acá está la máquina, acá está la camioneta todavía, perdón, donde estábamos sacando las fotos. ¿Cómo se implantó la pastura acá? Después de haber visto el trabajo práctico de implantación y cálculo de siembra, estas superficies son más o menos, este potrero son 70-80 hectáreas. Esto que ustedes están viendo acá son las matas de Gatton Panic, y lo que está con suelo desnudo tiene cualquier otra especie menos las deseables. ¿Sí? Miren estos manchones que están acá. ¿Qué nivel de éxito tuvimos en esta implantación, en esta siembra? ¿Sí? ¿Cómo está este lote? Y si nosotros tenemos que medir la disponibilidad en esta pastura, tomamos la totalidad, hacemos una transecta y empezamos a recorrer y hacemos valor visual, o solamente medimos lo que tiene Gatton y lo referenciamos a lo otro como suelo desnudo. Esos son los criterios con los que ustedes van a tener que trabajar y ustedes van a tener que homogeneizar, y de los cuales vamos a discutir y vamos a charlar en la clase práctica de consulta y tutoría. Pero lo que sí me interesa que les quede es que más allá del método, y métodos hay para hacer dulce de leche, de todos los tipos que ustedes quieran, pueden relevar por frecuencia, por cobertura, por producción, por disponibilidad, lo que ustedes quieran. Lo que le da sentido al método es el criterio con el que lo aplicamos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes por ahí vean algunas referencias bibliográficas o algunos datos que son muy lindos, la verdad que hay datos que son muy lindos, siempre hay que dar el contexto de dónde lo midieron y cómo lo midieron. ¿Sí? El método no garantiza la validez del dato. El método siempre va a dar un dato. ¿Sí? No importa qué valores yo le introduzca, es un proceso mecanístico, tiene una entrada de datos y salen datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos cargué? ¿Con qué criterios? ¿Y en qué contexto? Eso es lo que vamos a charlar en la clase de consultoría. Muy bien, ahora vamos a los ejercicios. Espero que les hayan fascinado los ejercicios del trabajo práctico número 4. Lo que viene en el trabajo práctico número 5 les va a encantar aún más. Ustedes van a encontrar en la plataforma Moodle material teórico complementario a este método, al método de rendimientos comparativos. Van a encontrar un archivo Excel similar al de ranqueo por peso seco, pero en vez de tener las especies, lo que van a tener son los valores visuales de un muestreo, y al ladito un cuadro donde ya están cargados los valores visuales y los pesajes de materia seca para que ustedes hagan la regresión. ¿Sí? Eso está agrupado de vuelta por cada uno de los grupos, ¿sí? Cada hojita dentro del archivo de Excel tiene grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La idea es que cada grupo me entregue como resultado qué disponibilidad había en cada uno de los ejercicios que le dejé, ¿sí? Para cada grupo. Espero que la pasen bomba, sé que van a disfrutar un montón hacer todos estos cálculos y ejercicios, y cualquier consulta nos estamos viendo en la clase práctica.